quiero mostrarles unas preguntas dinamizadoras sobre las cuales entonces yo me voy a apoyar en el transcurso de este espacio. En primer lugar, entonces, ¿qué entendemos por inclusión y por equidad? Son dos temas pues que están muy arraigados. La segunda pregunta es si alguna vez nos hemos sentido excluidos. Les quiero contar que mi primer día de clases, cuando yo comencé a hacer la maestría, me preguntaron eso e inicialmente yo no pude responder, pero luego, con el paso del tiempo y de las clases, me di cuenta que, claro, uno en muchas situaciones lo excluyen. De pronto, cuando yo era niño, era pésimo futbolista. Entonces, en el colegio, cuando iban a repartir los equipos, pues me dejaban de último porque, pues como que no era bueno que Arturo estuviera en ninguno de los equipos. Entonces, esa es una manera en la que yo me sentí excluido y eso ha repercutido en mi vida porque pues yo soy como cero futbolero. Porque es importante hablar de inclusión en los entornos escolares. Cada vez esto va tomando más fuerza. Colombia tiene una normatividad muy robusta y a nivel mundial también se han realizado muchos tratados de los cuales pues hacemos parte y esto va en cascada. Entonces vienen las políticas públicas del Ministerio de Educación, luego aterrizan en los entes territoriales, en las secretarías de educación, ya sea departamentales, distritales, municipales, a las instituciones educativas va llegando y entonces nosotros necesitamos cada vez meternos más en el cuento de la inclusión y yo he visto en todos esos años de trayectoria, como les he contado, que sí hay una sensibilización progresiva. Otra pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las personas y las instituciones al buscar la inclusión? Esto es un proceso y eso es un camino largo, ¿sí? Ser inclusivos no es tan sencillo, tener poblaciones diversas en nuestras aulas no es tan fácil de manejar, y yo pues que trabajo de la mano con mis compañeros, los docentes de las instituciones y que he trabajado en varias instituciones educativas, que he tenido la oportunidad también de capacitar docentes de instituciones privadas, de instituciones públicas, pues sé lo que es enfrentarse en un aula que podemos tener, si es un aula de un colegio privado, 25 estudiantes, pero si es un aula de un colegio público, hasta 40 estudiantes, y de esos 40 estudiantes, un porcentaje donde unos pueden ser neurodiversos, donde otros pueden ser migrantes, donde otro puede ser afrodescendiente o de comunidades indígenas, donde otro puede tener dificultades de aprendizaje o algún tipo de discapacidad. Entonces, tener toda esa diversidad en el aula para un docente es todo un reto. Y de eso entonces precisamente vamos a hablar, porque ese docente pues no está solo en esa institución educativa. Y allí pasamos a la siguiente pregunta, y es ¿qué actores se encuentran involucrados en estos procesos? Entonces tenemos varios actores que están internos en la institución, pero también tenemos otros externos, y no solamente hablamos de personas como individuos, sino que también hablamos de entidades o de organizaciones, unas que van a ser públicas, pero otras también del orden privado. ¿Y cuáles son los beneficios de brindar una educación inclusiva? ¿Sí? Cuando todos nos empoderamos, cuando todos estamos, precisamente estamos hablando de aunar esfuerzos, cuando todos estamos unidos en un por y en un para qué, pues vamos a ver entonces hacia dónde nos conduce eso y cuáles son los beneficios para nuestros estudiantes de todas las edades y de todas las etapas del curso de vida y del desarrollo, porque tenemos estudiantes en colegios privados, desde los de maternal, desde los de los caminadores, hasta los que ya están terminando su ciclo de educación media vocacional. Entonces podemos tener niños desde antes de los 2 años hasta los 18 años. Bueno, continuamos. Hay dos conceptos entonces fundamentales
que yo quiero tratar y vamos a repetirlo una y otra vez para que lo tengamos muy claro. Y el primer concepto tiene que ver con la inclusión. Estos conceptos son tomados de la UNESCO. El primero, entonces, nos dice que es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes. Y cuando hablamos de obstáculos, a veces también podemos hablar o podemos encontrar barreras en los entornos educativos. Entonces, una barrera puede ser en cuanto a la movilidad. Si el niño, por ejemplo, es un usuario de silla de ruedas, que ese es el término apropiado, ya no hablamos del niño discapacitado, ni tampoco hablamos de niños inválidos, no, hablamos de niños usuarios de silla de ruedas o niños que tienen limitaciones en su movilidad o en su locomoción, porque puede que necesite un bastón y pues obviamente se le va a dificultar subir las escaleras o de pronto hay ciertas situaciones que impiden más bien que ese estudiante participe, entonces puede ser que no escucha bien, o puede ser que no ve bien, o puede ser que venga de pronto de una comunidad indígena, entonces ahí tenemos el dilema del idioma, cómo hacer para comunicarse, o es no oyente, entonces el lenguaje de señas sería lo más conveniente para él. Y por eso es que hablamos entonces de que estos procesos permiten superar esas barreras o esos obstáculos para que todos y todas puedan participar, puedan interactuar, porque es que los niños van a la escuela, al colegio, a la institución, no solamente a aprender y llenarse de conocimientos, los niños van a la institución a poder interactuar con sus pares, con sus amigos, con sus maestros, y esta etapa de socialización lo sabemos muy bien los psicólogos, los educadores, pues que es vital para el proceso de desarrollo. Y la equidad, que es el otro concepto que la UNESCO también nos trae, refiere que consiste en asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos los y las estudiantes se considere de igual importancia. Ahora vamos a ver una gráfica, pero quiero detenerme en los y las. ¿Por qué decimos los y las? Porque todavía nosotros dentro de esta cultura patriarcal y machista, todavía a veces tenemos ciertos sesgos y se le da a veces prioridad de pronto a los hombres o a los niños para algunas cosas. Por ejemplo, volvamos al tema del fútbol. Para jugar al fútbol hay muchos papitos que todavía tienen la concepción de que el fútbol es un deporte masculino. Y resulta que cada vez tenemos más niñas que quieren participar y que son excelentes jugadoras y que además tenemos estrellas del fútbol femenino en nuestra liga colombiana. Entonces, ser equitativo o ser inclusivo se trata precisamente de permitir que estas niñas también accedan, ¿cierto? Y de igual manera, si un niño quiere jugar a la cocinita y si un niño quiere jugar a las muñecas con sus compañeras, pues también eso es equidad y eso es inclusión. Al respecto, quiero comentarles una anécdota que me parece muy bonita y es que un niño de mi familia, pequeño, súper tierno, los papás le compraron una cocinita de juguete. Y él allá en su cocina, cuando uno llega a la casa a visitarlo, entonces él saca y le prepara a uno el desayuno y tiene todos los implementos. Entonces esa es una manera de que ese niño se está educando en la equidad, ¿cierto? Y no tenemos esas diferencias de género que a veces nos frustran, ¿sí? O que a veces le van a impedir que él se pueda entonces relacionar adecuadamente con las niñas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tengo esta imagen. Estas dos imágenes, esta y la siguiente que les voy a mostrar, es una imagen pues muy, muy conocida, pero me parece que tiene una gran fuerza. Entonces vemos cómo hay niños, tenemos de diferentes contexturas, delgados,
pronto con unos kilitos de más, uno por allá con brackets, uno por allá con gafas, uno con silla de ruedas, otra por allá de otra denominación religiosa, uno que no está de pie, sino que está sobre sus manos, ¿sí? Eso nos dice mucho, esa imagen de ese niño, y todos los niños, pues los vemos allá felices, compartiendo, seguramente sin sesgos, seguramente sin ningún tipo de discriminación, sino que al contrario, vemos que hay un compañerismo, vemos que hay una aceptación, vemos que se están divirtiendo y no se están poniendo a señalar que el uno es de una manera, que el otro es de otra, sino que todos están allí precisamente disfrutando de esos entornos y de esos momentos, y eso tiene que ver mucho con la inclusión. Yo en mi trabajo como orientador escolar, a veces tengo que atender estudiantes, niñas por lo menos, y ellas llegan de 11 años a mi oficina tristes por su apariencia física. Entonces la que es muy delgadita está triste porque de pronto algún compañerito le dijo que parecía una tabla, o que algún peyorativo, algún nombre, algún apodo le pusieron y se sintió mal porque le dijeron así. Y otra, todo lo contrario, es más robustica y entonces también llega triste porque los compañeros le colocan algún apodo, otra porque tiene el cabello liso y lo quiere tener crespo, y la que lo tiene crespo lo quiere tener liso, y la que es morenita le gustaría ser más blanquita, y la que es blanquita le gustaría ser morenita. Y así, pero entonces esta imagen lo que nos está diciendo es que primero ellos se aceptan unos a otros, pero también muy importante es que ellos se acepten a sí mismos como son. Bueno, y la siguiente imagen entonces que vamos a pasar es una imagen también muy conocida, yo la veo mucho siempre que hablamos de estos temas, pero es muy clara porque nos sirve para entender la diferencia entre igualdad. Cuando yo era estudiante de colegio, que hablábamos de los derechos, y luego cuando vino la Constitución del 91, que se da todo ese tema de derechos humanos, se hablaba mucho de igualdad. Entonces, igualdad se decía que era darle a todos lo mismo, ¿cierto? A todos los mismos para que todos tuvieran los mismos derechos. Y vemos entonces en la imagen que en la igualdad hay tres personas de diferentes tamaños, de diferentes tallas, y todos tienen el mismo banquito, pero hay uno que el banquito no le sirve para nada. No puede ver lo que quiere ver. Y en la otra imagen tenemos los mismos tres sujetos, y vemos que hay uno que no necesitaba banquito. Entonces, pues él está viendo, otro está un poco más cómodo, y el más pequeño tiene los dos bancos, y ese es el apropiado, ese es el que él necesita. Entonces, eso nos describe qué es la equidad, ¿cierto? Todos en este momento tienen la misma oportunidad de participar, de disfrutar, de gozarse eso que están viendo, esa actividad deportiva, y eso es lo que precisamente tenemos que buscar en las instituciones, en los entornos escolares, pero también en los entornos comunitarios. Y si lográramos una verdadera equidad en estos espacios, pues seguramente todos nos vamos a sentir mejor. Pues ahí estamos hablando de unos apoyos. En ese momento, el apoyo, pues son esos banquitos, esas cajas que están allá, pero otro apoyo que necesita un niño puede ser un audífono, o otro apoyo que necesita un niño pueden ser unas gafas, o otro apoyo entonces puede ser un bastón, o puede ser una rampa, pero si no tenemos ningún tipo de limitación física, un apoyo simplemente es que lo dejen ser como es, ¿sí? Que si es de otra denominación religiosa diferente a la de todos sus compañeros, y ese día en el colegio resulta que iba a haber una misa por la celebración de tal, y el niño no quiso asistir, pues dejarlo, que él simplemente realice otra actividad. Ahí estaríamos hablando entonces de inclusión, de aceptación y de equidad, ¿cierto? Porque pues cada persona tiene derecho a sentir, a estar y a hacer lo que le guste, y a sentirse cómodo con esto. Bueno, entonces proseguimos
Y teníamos entonces una pregunta, es ¿por qué es importante hablar de inclusión en los entornos escolares? Entonces volvemos al tema de la equidad, que ya lo vimos en la imagen, y es muy importante promover entonces la igualdad, pero la igualdad de oportunidades, para que todos los estudiantes, sin importar sus habilidades, su origen étnico, el género que tengan y la condición socioeconómica, y de esta manera pues vamos a eliminar esas barreras de las que ya estamos hablando y nos vamos a asegurar que todos tengan acceso a una educación de calidad. Seguramente eso en nuestro país no es tan fácil, y vemos que en los entornos escolares hay diferencia entre el sector público y entre el sector privado. A diferencia de otros países donde tantos niños de condiciones socioeconómicas muy altas van al mismo colegio, de niños, de pronto que son hijos de obreros, y pueden decir el niño del gerente de la empresa o el dueño de la empresa y es compañerito del hijo del empleado, y todos tienen acceso a los mismos medios, a los mismos recursos, a las mismas herramientas. Aquí en Colombia encontramos una brecha grande en ese sentido entre lo público y lo privado, y eso pienso yo que se va acentuando sobre todo en las ciudades grandes. Entonces no es lo mismo una ciudad como Neiva, donde tenemos entonces colegios donde los niños pagan una matrícula, pagan una pensión de millón y medio y tienen acceso a unos recursos, y tenemos otros niños que estudian en el colegio público, en el sector oficial, que no pagan nada, pero no tienen los mismos recursos ni tienen el mismo acceso que los primeros. Mientras que en un municipio pequeño, de cualquier departamento de Colombia, pues solamente hay colegios públicos y allí pues van a estudiar todos, ¿sí? Entonces el que es el dueño del terreno donde se cultiva y tiene de pronto mejores condiciones socioeconómicas, va a estudiar con el niño, que de pronto es el hijo de la persona que va a recoger la cosecha, y pues digamos que en ese entorno, pues sí podemos decir que tienen los recursos que la institución les está ofreciendo. Hablamos entonces también de diversidad, y nos enriquece la diversidad de ese proceso precisamente de aprendizaje, ya que permite que los estudiantes interactúen desde diferentes perspectivas y experiencias y fomenta una mayor comprensión cultural y social. Es tan importante esto porque de esta manera estamos preparando a estas nuevas generaciones a la vida real. Cuando ellos terminen el colegio, si van a la universidad o si van a hacer una carrera técnica al SENA o si van a emprender, lo que sea que vayan a hacer, se van a encontrar con una sociedad diversa. Y entonces van a tener más herramientas y van a estar más preparados para poder conectarse con esa otra persona o brindarle el apoyo que esa otra persona necesita, o simplemente para aceptar que hay otros que son diferentes a él, que piensan diferente a él, y pues todos van a poder trabajar, todos van a poder hacer sinergias, todos van a poder convivir. Entonces todo esto de la inclusión está muy conectado también con la convivencia, está muy conectado con el cómo nos sentimos, si nos sentimos aceptados o nos sentimos rechazados. Y hay otros elementos, entonces, que vamos a ver, además de estos dos. Entonces también tenemos el desarrollo de habilidades sociales. La inclusión fomenta la colaboración y el trabajo en equipo entre estudiantes de diferentes orígenes y diferentes capacidades. Hoy sabemos que nuestros chicos tienen todos capacidades diferentes. Entonces hay uno, por ejemplo, que es excelente en los deportes, que cuando sale a la clase de educación física es el que sobresale, que tiene unas habilidades motrices muy desarrolladas, y de pronto ese que es tan bueno para esa parte puede que no le vaya tan bien en la expresión verbal, de pronto en la comprensión lectora o de pronto en las matemáticas, mientras que sus compañeros pues harán otros que sí, serán muy buenos en esa parte de lógica matemática o en esa parte de expresión verbal. También ve uno muchos chicos en el colegio que cuando les toca salir a exponer, pues les da mucho temor, de alguna manera se bloquean,
Y allí también entonces vemos cómo ese respaldo que le pueden dar los compañeros, que le pueden dar los maestros, que de la misma casa, cuando yo le digo a mi hijo, tú puedes, vamos a ensayar. Hoy en día con el celular, pues es muy fácil, el niño se puede grabar a sí mismo y luego puede él mismo mirar cómo va mejorando, pero lo importante es la aceptación. Entonces, por ejemplo, hay niños que tienen dificultades en la articulación y cuando se paran frente a una clase, esas dificultades hace pues que sientan vergüenza y si los demás se ríen de ellos, los imitan, pues obviamente eso va a ser perjudicial. Pero si lo que hacemos es que estamos desarrollando las habilidades de aceptación, pues ese niño se va a sentir confiado, no le va a importar porque va a tener un entorno seguro. Hablamos de un empoderamiento también, donde los estudiantes que son aceptados y que son valorados en ese entorno inclusivo al que queremos llegar, tienden a desarrollar más confianza en sí mismos y eso puede mejorar su rendimiento académico y personal. Entonces, aquí tiene que ver la autoestima, aquí tiene que ver entonces el autoconcepto en este tema. Entonces, cuando tenemos o propiciamos entornos inclusivos, pues vamos a fomentar un mejor desarrollo de todas estas habilidades intrínsecas y extrínsecas. También decimos que la inclusión mejora la empatía y la tolerancia. La educación inclusiva enseña a los estudiantes la importancia de la aceptación y el respeto hacia las diferencias, contribuyendo a formar una sociedad más comprensiva y más amable. Vuelvo de pronto a traer a colación el tema de los migrantes. Todos sabemos el problema social que hay en nuestro país vecino, que es Venezuela, y eso ha hecho que haya habido desde años anteriores, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y después, una incursión de familias. Y esas familias pues han llegado hasta nuestros entornos y esos niños han entrado y ha sido un choque cultural grande. Yo he tenido que atender varios niños. Este año tengo una estudiante que vivía en Venezuela, en esta isla tan famosa, tan turística. Imagínense pasar de vivir en una isla donde todos se conocían, donde si hacían una fiesta, todos los de la isla iban, todos se apoyaban, y venirse para un pueblo pequeño aquí del Huila, donde no conoce a nadie, las costumbres son muy diferentes, donde estamos súper alejados del mar, y ahí dice que desde que se vino no ha podido volver al mar donde era su hábitat, y aparte de eso, donde desafortunadamente, por ser de nacionalidad venezolana, pues hay como un estigma. Afortunadamente, yo veo que a veces los niños y los jóvenes son más abiertos que nosotros los adultos. Uno escucha todavía a muchos adultos decir, es que los venezolanos, de manera despectiva, es que todos los venezolanos vienen a robar. Pero un niño que llega a un compañerito venezolano le va a decir eso. El niño lo acoge, el niño de pronto le va a preguntar, bueno, ¿y usted qué comía? La comida también, pues obviamente es muy diferente. Entonces, sea un choque cultural y es tan importante tener esa aceptación para poderse sentir bien, para poderse sentir cómoda, para poderse adaptar a ese nuevo ambiente. Entonces, yo pienso que es un aprendizaje tanto para los otros, que llegue una persona nueva, como para la persona que está llegando a ese entorno. Y también tenemos entonces finalmente algo muy, pero muy importante, que es el cumplimiento de los derechos. Nuevamente retomo, Colombia tiene una normativa muy robusta, muy precisa en todo esto, temas de inclusión. Y si logramos promover la inclusión en la educación, pues es un derecho humano que está respaldado por todos esos convenios que ya les mencioné, y uno de ellos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque siempre que hablamos de inclusión hay que aclarar que la inclusión es muy amplia. Cuando hablamos de discapacidad solamente es una partecita de la inclusión, ¿cierto? Pero estamos hablando entonces de niños migrantes, de género, de diversidades, de denominaciones religiosas, de nuestro color de piel. Eso es más amplio y entonces ahí estaríamos hablando de inclusión. Entonces, en resumidas cuentas,
podemos nosotros concretar que la educación inclusiva se refiere a la práctica en la que las escuelas de un sistema educativo acogen a todos los estudiantes sin excepción, atendiendo a la diversidad y reconociendo el valor de la diferencia. Pero ojo, porque esto obviamente nos causa todavía mucho recelo, nos causa todavía mucho temor, sobre todo cuando se trata de un niño con dificultades de aprendizaje o con cuando su desarrollo es neurodiverso, por ejemplo, un niño con autismo, todavía hay temor de parte de los docentes de recibir un niño en sus aulas con esta condición o con esta singularidad, pero es un temor, pienso yo, porque no sabemos cómo acoplarnos, porque no sabemos cómo dar una clase que sea apropiada para él, porque no sabemos de pronto cómo integrarlo al grupo. Y también he visto cómo muchas madres de familia tocan puertas, unas se les cierran, otras se les abren. Pero si estamos hablando de una educación inclusiva, no deberían cerrarse las puertas para ninguna familia, para ninguna mamá o papá que busque cupo para su niño y obviamente para ningún niño, sino que las puertas de todas las instituciones, públicas o privadas, deberían estar abiertas para estos niños que lo requieren, que lo necesitan y pues que debe tener y debe contar con la oportunidad, con el derecho de desarrollarse, de aprender, de socializar y de estar en un entorno junto con sus pares, junto con sus compañeros y junto con otros niños y niñas. Hay unos retos, entonces, es otra pregunta que teníamos. ¿A qué reto nos enfrentamos las personas frente a esto de inclusión? Entonces, primero tenemos muchos temores, como ya lo decía, de estigma de estas personas que de pronto con las que no convivíamos antes, que no teníamos antes en nuestras aulas de clase, no sabemos cómo proceder, cómo actuar, cómo enseñarles. Entonces esos temores se derivan de eso. O porque creemos que estamos solos. Yo en muchas oportunidades, en muchos espacios que he tenido la oportunidad de dar conferencias al respecto, yo siempre defiendo a los docentes de aula en ese sentido. Un docente de aula no tiene por qué estar solito, porque en la institución ahora vamos a ver, hay otros actores, ¿sí? Entonces, si él se siente apoyado por esos otros actores, pues entonces esos temores van a empezar a derribarse. Pero cuando él no tiene apoyo, pues obviamente ese temor va a continuar. Tenemos una resistencia también entonces al cambio. Queremos seguir siempre con los mismos estudiantes y eso sí, uno lo escucha mucho de docentes que tienen muchos años de trayectoria. Entonces, hay docentes que llevan 30 años como maestros y repiten una y otra vez, es que los niños de mi época eran muy diferentes porque cuando yo empecé eran calmados, no eran groseros, se estaban quietos, le tenían miedo al profesor, pero pues la sociedad ha evolucionado y nosotros como educadores también tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir acorde a todos esos cambios y entonces pues no queremos salir de nuestra zona de confort. Quisiéramos todos tener esos niños allá como estatuas en el aula de clase, que no hablaran, que no se rieran, que no se aburrieran, que estuvieran todos súper concentrados, súper interesados, súper motivados, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad de nuestros contextos escolares, sino que también por muchas dificultades sociales, familiares, económicas, culturales, tenemos niños que no tienen una adecuada motivación, tenemos niños que no se sienten a gusto y tenemos niños que no, a veces que no quieren ir a estudiar. Entonces romper esto es un reto para todos. También entonces tenemos que las instituciones se enfrentan a otros retos. ¿De qué instituciones hablo o a qué instituciones me refiero? Pues instituciones educativas, llámese el colegio, el establecimiento educativo, la institución educativa,
También tenemos de pronto los entes territoriales, las secretarías de educación. Hay una falta de recursos. Si bien es cierto, tenemos una normatividad muy clara, con un gran desarrollo y unos acuerdos internacionales, de pronto en otros países tienen más recursos para inyectarle. Conozco casos de colegios inclusivos, por ejemplo, de España, donde los pupitres son adaptados a las necesidades de sus estudiantes. Entonces, si tenemos niños neurodiversos, ellos no se sientan en un pupitre de madera, sino que se sientan como en un balón, como donde pueden estar saltando, ahí desde su lugar. Entonces hay en nuestro entorno, los recursos pues no abundan, y año tras año los que trabajamos en el sector oficial vemos cómo se va reduciendo ese recurso, ¿sí? Y cómo muchas veces, por ejemplo, tenemos un salón en tierra cálida como es la nuestra, y se daña el aire acondicionado y no tenemos dinero para reparar ese aire acondicionado. Entonces, obviamente, ¿cómo va a haber un buen ambiente si los niños están aguantando calor? También las instituciones se enfrentan el reto de falta de acompañamiento. Entonces, no solamente que publiquen la ley y que digan, bueno, esta es la normatividad, todos tienen que hacer esos procesos, pero ¿dónde están las asistencias técnicas de parte del ministerio, de parte de las entidades de orden superior? ¿Y dónde está ese acompañamiento donde diga, bueno, qué necesitan, los vamos a apoyar, les vamos a brindar la capacitación y los vamos a llevar de la mano, ¿sí? O de pronto que no nos den el dinero, pero que les digan, bueno, mire, hay estos fondos de financiación, o hay esta ONG, o aquí podemos canalizar los recursos, pero falta acompañamiento, y ese es un reto que enfrentan las instituciones. Y otro es, pues, tener la obligación de cumplir con los requerimientos y las normativas. Si las instituciones no cumplen, entonces siempre la normativa viene con la amenaza. Si no cumple, lo podemos sancionar, le hacemos una auditoría y entonces le vamos a calificar mal. O si no tienen los suficientes maestros, entonces les vamos a quitar maestros, porque pues también es una realidad del mundo y de nuestro país que cada vez bajan las tasas de natalidad y tenemos menos niños. Entonces yo me pregunto, si teníamos antes un curso con 30 niños y ahora tenemos un curso con 20 y nos quitan el maestro, ¿qué pasará entonces con esos 20 niños? Tendrán que ser reubicados y obviamente nunca podríamos hablar de equidad, no podríamos hablar de inclusión si a un colegio por perder estudiantes le quitan maestros. A su vez, entonces, bueno, podemos decir que la educación inclusiva es un camino que recorremos juntos día a día, ¿sí? Y miren que me parece que esa es una frase muy poderosa. Primero, porque yo por lo menos que les cuento que desde el 2020 estoy metido de lleno en este tema de la inclusión. Yo no puedo decir que me las sé todas. A mí también me gusta estar actualizado. Si hay una conferencia a la que yo pueda entrar, pues pienso que es pertinente. De hecho, en estos días tuve la oportunidad de asistir de manera virtual a un seminario internacional, y de allí saqué algunos tips que hoy les estoy también compartiendo. Entonces es un camino inacabado, es un camino que uno siempre va transitando, donde va uno mirando, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué otras adaptaciones puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer por estos chicos y por esos estudiantes? Y que recorremos juntos. Nuevamente digo, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hacer equipo. Los estudiantes no tienen que adaptarse a la escuela, es esta quien debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Esto en principio suena bonito, es fácil decirlo, pero hacerlo también es un reto grande, no solamente para los docentes, sino para toda la institución, pero ese sería el deber ser. Ese es el deber ser en los entornos. Tenemos niños cada vez más diferentes.
esta semana que acabo de concluir, tuve la oportunidad de hacer visita en las sedes educativas de la institución donde yo trabajo, y entonces uno se encuentra con todo tipo de niños. Entonces se encuentra con el niño que es muy organizado, que es muy psicorrígido, que le gusta que todo vaya tal cual, pero tenemos el compañero que no se puede estar quieto en su silla, que le gusta estar haciendo chistes y que los demás se rían, le gusta ser el centro de atención, y entre esos dos niños pues puede haber diferencias, y para el maestro es un reto adaptarse y dar una clase para los niños que son diferentes. Y solamente les estoy dando 2 ejemplos, pero si tenemos en primaria un curso con 25, 28 estudiantes, pues estamos hablando de que son 25 o 28 personitas diferentes, diversas, cada uno con un mundo interior, con unas particularidades, con unas necesidades diferentes, unas atencionales, con unas maneras de aprender diferente. Y entonces nosotros los adultos somos los que tenemos que adaptarnos y somos los que tenemos que facilitarle el espacio a estos niños, a estas niñas, adolescentes, pues para que se puedan sentir más seguros y se puedan sentir mejor. Y hablemos un poco de las sinergias, de cómo tienen que operar entonces las instituciones educativas en su interior para poder facilitar esos procesos inclusivos. Entonces ya hemos hablado que es muy importante cambiar el paradigma. Un paradigma es de que los estudiantes no los vamos a tener quietos como una estatua en su silla. Un paradigma es que las familias no las vamos a tener allá, pero las llamemos, porque sabemos que las familias también han cambiado. Hace 20 años yo veía muchas madres solteras. Hoy veo muchos padres solteros que trabajan y que tienen que estar al frente de unos niños, y pues que seguramente no van a poder ir al llamado urgente que a veces le hace la institución, porque de pronto no trabaja a la vuelta del colegio, de pronto el jefe no le da permiso. Entonces hay muchos paradigmas que tenemos donde solamente de pronto creemos que el adulto es el que tiene la razón, el que tiene la última palabra. No, hay que empezar a cambiar esa visión. Otro aspecto importante es trabajar por y para el estudiante. Los que trabajamos en educación sabemos y siempre nos han repetido que el centro de la educación y el proceso es el estudiante, ¿sí? Entonces es importante conocerlo en sus particularidades, conocerlo en su entorno, conocerlo en sus dificultades, pero también conocerlo en sus potencialidades. Hay muchos chicos que tienen tanto potencial, y hay profesores muy acuciosos en ese sentido, que tienen un ojo clínico y que sí sacan provecho de esas particularidades. Nuevamente me remito a un caso que tengo en mi institución. Tengo un niño de grado quinto, y ese niño tiene su propio canal en Facebook, y el canal se llama La Piquiña TV. Y entonces el niño, ese apodo se lo pusieron los demás porque ese niño es una piquiña. Entonces el niño no se está quieto, siempre es el que quiere que la profesora está explicando y sale con el apunte gracioso y todos se ríen de él. Pero entonces es un niño que no le da pena hablar, que no le da pena salir, que siempre está dispuesto a cantar. Y tenemos una docente empoderada que dijo, listo, yo voy a aprovechar ese talento que tengo de este niño, y entonces le voy a enseñar. Yo no le voy a enseñar un bambuco porque ese niño seguramente no le va a interesar, no lo va a motivar a aprenderse un bambuco para que lo cante. Le voy a enseñar un rap, pero un rap que tenga contenido, que tenga un mensaje, y lo voy a poner a cantar rap en el acto cultural de la escuela. Entonces, ahí estamos haciendo inclusión, allí estamos aceptando esa diferencia, y allí estamos tomando ese potencial, estamos reconociendo que ese niño seguramente es un diamante en bruto. ¿Qué tal que este niño más adelante sea un comunicador social, que sea una estrella de la televisión? Pero gracias a esa profesora
que lo está encaminando y que lo está motivando. Porque otra simplemente podría relegarlo, rechazarlo, o decirle al padre de familia, lléveselo porque no me lo aguanto, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos algo bien importante. Y también entonces estar dispuestos al cambio. Los que trabajamos en instituciones, entonces lo repito nuevamente, tenemos que estar prestos a ver, bueno, qué es lo nuevo que ha llegado, cuáles son las nuevas didácticas que hay, cómo podemos motivar a los estudiantes. Algo muy importante es que nuestros estudiantes, los periodos atencionales en mi época, yo todavía soy de YouTube, ¿no? Y en YouTube uno ve un video de media hora, de 45 minutos, de una hora. Pero resulta que los chicos ahora están con TikTok y los videos de TikTok son de 3 minutos, son súper cortos, entonces sus periodos atencionales se van reduciendo. Entonces, ser unos agentes de cambio quiere decir que tenemos que enfocarnos y tenemos que saber cómo adaptarnos a estas generaciones. La institución tiene que tener unas políticas claras y esas políticas claras tienen que estar consignadas en los libros institucionales que son el PEI, es decir, el proyecto educativo institucional tiene que definir cuáles son las políticas de inclusión que tiene esa institución, qué hacer cuando tenemos un estudiante que nos llega y que no tiene, por ejemplo, documentos porque es un estudiante migrante, qué hacer en la clase de educación religiosa con el estudiante de otra denominación diferente y no es católico como de pronto la mayoría de la población, qué hacemos cuando encontramos un profesor de grado preescolar o de grado primero, detecta que tiene un niño con una dificultad de aprendizaje o con una discapacidad cognitiva tal vez. Todo eso tiene que estar claro en el PEI, en el manual de convivencia, para que todos sepamos qué hacer en esa institución. Y finalmente, pues el trabajo en equipo es vital. ¿Seguimos? Entonces, también tenemos las familias. Las familias también tienen un reto, también tienen un trabajo, también tienen que cambiar. Y es importante, primero, que haya un apoyo y comunicación al interior de la familia. En las familias hay también muchas dificultades, entonces podemos tener de pronto un adolescente con una orientación sexual diferente, que esté en un proceso de exploración y que entonces llegue y le diga a la mamá, si es una niña, entonces mamá, es que mira que como que yo me estoy sintiendo atraída por mi compañera, o si es un niño, entonces si es un adolescente también le puede decir a la mamá, mire, me está pasando esto, o que no le diga, pero que la mamá lo descubra. Entonces, ¿cómo la familia va a afrontar? ¿Cómo le van a dar el manejo a esto? ¿Qué tal está la comunicación? ¿Qué tal está la confianza? Para poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo van a trabajar? ¿O será que esa familia entonces simplemente va a rechazar a esta persona que se está mostrando diferente a lo que la familia espera de él? Entonces es importante hablar de la aceptación de la diferencia. Si tenemos en una casa 2 o 3 niños, cada niño también es diferente y a veces los papás entonces queremos que todos sean buenos estudiantes, que todos sean disciplinados, que todos saquen buenas calificaciones, pero resulta que hay uno que saca buenas calificaciones y que se porta bien, pero hay otro que no saca buenas calificaciones, pero que es buenísimo de pronto para la danza, o que es buenísimo para la música, o que es buenísimo para el teatro, y de pronto la familia no se ha dado cuenta. Entonces es importante aceptar que cada miembro pues es diferente en un clima, crear un clima de respeto, crear un clima de tolerancia, porque pues por ahí comenzamos. Y si queremos tener unos niños y niñas tolerantes y respetuosos, pues primero yo como padre tengo que respetar y tolerar a mi hijo, así yo piense que sea cansón, y no repetirle, porque cuando repetimos es que usted es cansón, es que no me lo aguanto, es que me tiene aburrido, es que ya no quiero ir al colegio porque me da pena recibir tantas quejas. Cuando cambiamos ese lenguaje, hablamos en positivo y le decimos, bueno, hay que mejorar, yo te voy a ayudar, tú puedes, tú eres inteligente, tú sí te puedes portar bien, vamos todos los días,
a motivarlo, pues es una manera. Pedir ayuda. Cuando hablamos, por ejemplo, de niños con trastornos de aprendizaje, con trastornos del neurodesarrollo o con una discapacidad cognitiva, a veces vemos que las familias como que se encierran. Puede ser porque no aceptan, puede ser que les da vergüenza tener un hijo en esas condiciones, puede ser porque les da temor que a su hijo lo vayan a señalar, lo vayan a estigmatizar, que le vayan a hacer bullying en el colegio por esa condición, y resulta que eso no lo comentan con nadie, y entonces pues obviamente muchos procesos se van a parar y que haya continuidad. Entonces, desde las instituciones educativas, como ya decía, si tenemos unas políticas claras, si tenemos unas rutas, si tenemos unos protocolos, llamamos al padre de familia, los llamamos, le decimos, miren, su hijo necesita necesitamos gestionar para su hijo una cita a través de la EPS para que tenga una valoración por un especialista competente, o necesitamos que su hijo vaya y tenga un proceso de terapia, o nos llega un informe y vemos que de pronto la familia muchas veces sabemos que las condiciones son precarias, que no pueden llevarlo a la terapia, pero hay otras familias que nos dan de pronto la cita y no presionan a la EPS, o simplemente le dicen, no, pero es que eso es muy dispendioso, estar en terapias toda la semana, yo como que lo voy a dejar así. Entonces es importante que las familias también se activen, que las familias también se empoderen, que las familias también hagan valer sus derechos, y así pues podemos mejorar. Listo. Y tenemos entonces esas sinergias al interior de las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué hablamos de públicas y privadas? Porque tenemos entonces, por ejemplo, en un municipio pequeño está la alcaldía, y la alcaldía tiene varias dependencias, y esas dependencias tienen que ver con la institución. Entonces, por ejemplo, tenemos la dirección local de salud, la dirección local de educación, la dirección de cultura, recreación y deporte, tenemos las ES, las entidades de salud, pero también tenemos en los municipios y en las ciudades tenemos fundaciones, y esas fundaciones también pueden prestar un servicio, se pueden articular. Entonces, para esas instituciones, pues también es importante cumplir entonces esas normativas, apoyar a las familias y a las instituciones educativas que lo requieran a través de programas, de planes, de campañas. Hoy en día esas campañas de promoción y de prevención sirven y ayudan a distribuir bien los recursos. Hablábamos que los recursos públicos son cada vez más deficientes, pero también sabemos que los recursos públicos, por el tema de corrupción tan grande que hay en nuestro país, pues a veces se van dilatando, se van perdiendo. Entonces es importante que las instituciones distribuyan bien sus recursos y que lleguen esos recursos a donde los necesitan. A la escuelita más alejada, allá en la montaña, esa escuelita alejada en la montaña necesita esos recursos para que haya equidad, para que haya inclusión y para que haya una garantía de derechos. Y también es muy importante dar a conocer los beneficios. Entonces hay muchos programas de ayuda del gobierno para personas en situación de vulnerabilidad, de desplazamiento, en condición de discapacidad, y a veces esos recursos no los conoce el común de la gente. Entonces yo hablo con familias, de pronto con una mamá, con un papá, de bajos recursos económicos, digo, bueno, pero usted no ha ido, no, pero es que yo no sé ni cómo hacerlo, ni cómo acceder, ni a quién acudir, no sé a dónde dirigirme, no sé qué papeles necesito. Entonces es muy importante de manera masiva dar a conocer esos beneficios a toda la población, a toda la comunidad, pues para que las personas se puedan precisamente beneficiar de esas ayudas que lo requieren y que seguramente les van a hacer más fácil sobrellevar algunas situaciones. La educación inclusiva es un proceso que requiere un esfuerzo mancomunado. Entonces ya hemos visto que hay múltiples actores que hacen parte de la institución. Tenemos la familia, pero también tenemos actores internos y externos en la comunidad,
que visualizan la educación como una práctica sin prejuicios y de calidad para todos los estudiantes. A veces los que tenemos los prejuicios a flor de piel somos los adultos, somos los educadores, son los padres de familia. Los niños nacen sin prejuicios, los niños aprenden esos prejuicios de nosotros los adultos. Recuerden que los niños los educamos y la mejor manera de educarlos es con el ejemplo. Entonces, si nosotros como adultos rompemos esos prejuicios, si en la casa el niño llega a contar que tiene una compañerita de Venezuela y la mamá le dice, uy, no tenga cuidado, que no le vayan a robar los colores, que no le vayan a robar la plata, porque todos los venezolanos roban, pues eso es un prejuicio que le estamos infundando al niño o a la niña. O llega un niño, por ejemplo, con síndrome de Down a la institución y un prejuicio de un adulto es, no, es que los niños Down son agresivos, son violentos, les van a pegar a los más chiquitos. Entonces tenemos también que nosotros ir poco a poco cambiando esa mentalidad. Ahí estamos hablando de inclusión, ahí estamos hablando de equidad y de garantía de derechos. Estas dos diapositivas que estoy aquí mostrando las tomé de una publicación de la Fundación As Down. La Fundación As Down lleva en el país todo un recorrido, también trabajando en inclusión, muy importante. Tienen un canal de YouTube y ellos tienen una trayectoria y han también hecho parte de las políticas públicas por la inclusión en Colombia. Entonces tengo que darle el crédito a ellos. Vamos a hablar de algunos beneficios puntuales de la educación inclusiva. No importa que lo repitamos, pero eso tenemos que quedar muy, muy claro. Uno es que la interacción con otros estudiantes y la exposición al ambiente escolar abierto hacen que los niños con discapacidad aprendan en forma más natural. Finalizando el siglo XX, por allá en la década de los 80 y los 90, teníamos en las escuelas públicas o teníamos ciertos centros, o teníamos ciertas instituciones que se crearon solamente para atender niños con discapacidad. Y entonces en esa época se creía, se pensaba que lo mejor era tenerlos a ellos aparte, pero luego nos dimos cuenta que no era lo mejor, que lo mejor para que tuvieran un mejor desarrollo, un mejor desenvolvimiento con sus pares, era tenerlos a todos en un mismo lugar. Entonces se cambió la política, estoy hablando de hace 40 años, de hace 30 años, hoy en día eso se le ha dado un giro y es a nivel mundial, donde sabemos que no solamente es beneficioso para el niño que tiene una condición, sino también para su compañero porque lo está aceptando, porque está aprendiendo a convivir con alguien que es diferente a él. ¿Y por qué no? Porque le está dando la mano, porque le está ayudando, porque lo está apoyando. ¿Sí? Y así pienso yo que tendremos una sociedad mucho más abierta y pues más incluyente, que ese es el tema principal de hoy. Se evidencian mejores resultados académicos y sociales que cuando están en espacios segregados, que eran los que hablaba. Los niños con discapacidad llegan a estar mejor preparados para la vida en la comunidad y crecen participando, como decía, en la cotidianidad. El ambiente escolar propicia la creación de redes de amistad para toda la vida. Las investigaciones muestran que los niños con discapacidad se desarrollan 3 veces más en las escuelas comunes. El entorno escolar provee mejores oportunidades y herramientas para aprender. Además de esto que ya mencionamos, los niños están expuestos a una gran cantidad de estímulos y de personas, las expectativas sobre su capacidad de aprender son más altas. No es lo mismo, claro, el niño que llega, supongamos que es un niño con síndrome de Down y llega y se sienta con otros niños que tienen discapacidad cognitiva y allá los tienen de pronto pintando, haciendo manualidades, que cuando llega un niño y está con otros que están elaborando una cartelera, que están preparando una exposición, que están armando un rompecabezas, todos están allí y obviamente pues ese niño entonces va a poder aprender mucho mejor de sus pares. Los estudiantes sin discapacidad aprenden a convivir con las diferencias y a dar apoyo a otros, al igual que los profesores y el resto de la comunidad. Asistir a un centro de educación inclusiva y recibir el apoyo adecuado aumenta la probabilidad de acceso
a la educación superior. Y hoy en día también la educación superior se está preparando y por normativa también debe recibir a personas con condiciones y características diversas, y sabemos que hay grandes colectivos que trabajan precisamente por eso, por la promoción de los derechos igualitarios. Hablamos también del tema de equidad de género, y todo eso es bien importante tenerlo en cuenta, pero desde el colegio ya estamos trabajando. También se incrementan las oportunidades de tener un acceso a un empleo, y en la escuela inclusiva se construyen las bases para una vida futura con independencia y autonomía. Entonces, ya vimos cuáles son los beneficios puntuales, ¿cierto?, de tener una educación inclusiva. Estoy entonces finalizando. Si tienen alguna pregunta, las pueden ir haciendo y les vamos a dar respuesta, o que nos compartan también sus mensajes, sus experiencias. Sería muy bonito poderlas visualizar. Hay un autor internacional, se llama Mail Ainscough, y todos aquellos que hemos ahondado y estudiado en inclusión lo tenemos como un referente. Y entonces él dice que las escuelas inclusivas pueden ser de diversas formas, pero lo que todas ellas tienen en común es la existencia de una cultura organizativa que contemple la diversidad del alumnado de manera positiva. Entonces, ¿cómo unar esfuerzos cuando todos, padres, docentes, directivos, el personal administrativo de la escuela, la institución de salud donde de pronto ese niño lo remiten, la institución de cultura y de deporte que le puede dar cabida para que ese niño o niña vaya en su tiempo libre y lo aproveche, cuando todos tenemos en mente que es positivo tener en nuestros grupos niños diversos? Pues de esa manera entonces vamos a lograr pues cambiar esos paradigmas, y sobre todo la aceptación. Pienso que es lo más importante que nos puede quedar, que podemos hacer, y pues es un cambio que seguramente vamos a poder lograr. Entonces, un mensaje que quiero dejar, que me parece muy importante, es que poder generar unos espacios inclusivos requiere del concurso de todos, ¿sí? No podemos dejar solo a la familia, no podemos dejar solo al profesor allá en el aula con sus estudiantes, no podemos dejar sola a la institución educativa que haga lo que pueda. No, todos tenemos que involucrarnos, todos tenemos la posibilidad de aportar, como decimos, de aportar un granito de arena. Todos podemos hacer conciencia, tener esa visión, ¿sí? Y si en la medida en que todos nos vamos apoyando, nos vamos esforzando, los acogemos realmente, les damos participación, los visibilizamos, los dejamos ser como son, los dejamos expresarse en su diferencia, les dejamos tener un piercing porque ellos se sienten bien con un piercing, y no los vamos a estigmatizar, o porque se pintan el cabello de colores, o porque de pronto un día quisieron, no sé, cambiar la clase y decir, profe, venga, ¿por qué no hoy vamos a cantar, o sáquenos al patio del colegio y hacemos algo diferente? O mire, aprovechemos que llegó fulanita que viene de la comunidad indígena tal, o que viene de otro departamento, o que viene de otro país, y por qué no le escuchamos y le preguntamos cómo es la comida, cómo son sus costumbres, cómo se siente. Si nosotros tenemos esa oportunidad de escuchar a las personas, de permitirles ser, pues sencillamente entonces vamos a poder aunar esfuerzos. Esa es la manera como lo podemos lograr. Reiterarles que esos espacios de sábado de formación los seguimos realizando año tras año, siempre procurando que ustedes se nutran
Es un espacio abierto donde vamos a tener seguramente la participación de otros profesionales, de otros campos de la psicología. Entonces, esperamos nosotros que lo sigan aprovechando.